Hoy, 6 de julio del año 2021, año de nuestro Señor, vamos a desarrollar el laboratorio número 4. El tema que vamos a desarrollar es análisis de las prestaciones energéticas de una instalación de cogeneración, semestre 2021-1. El objetivo de este laboratorio es evaluar y analizar las prestaciones energéticas de una instalación de cogeneración con turbina de vapor. Se trata de una planta cuya disposición, cuyo layout se muestra en la figura. Esta central de cogeneración está compuesta por una turbina de 3 cuerpos. Le llamamos turbina 1, turbina 2, turbina 3, o cuerpo 1, cuerpo 2 o cuerpo 3. La turbina se alimenta con vapor a 40 bar y 400 grados centígrados, a razón de 4.000 kilogramos por hora. Todas las turbinas presentan el mismo rendimiento isentrópico, 0,85. Sin embargo, la disposición de todas las turbinas tienen propósitos diferentes. Así, el cuerpo 1 o la turbina 1 produce energía y a la salida parte del vapor se utiliza en un proceso. ¿De acuerdo? A ver, la primera turbina consume 4.000 kilogramos por hora de vapor a 40 bar y 400 grados centígrados y al finalizar esta etapa, una parte del vapor que está a 8 bar va hacia un proceso. ¿Qué cantidad va? El equivalente al 40%, por lo que el 60% restante, 60% de 4.000 va a la turbina 2. En la turbina 1 se extrae vapor. Eso es lo que realmente ocurriría en un caso real. ¿De acuerdo? Se extrae vapor. ¿A cuánto? A 8 bar. El 60% va al segundo cuerpo. Luego, cuando ingresa a la turbina 2, se extrae en un punto donde la presión es 2 bar. Se extrae una cantidad I' y el resto, 1 menos I' o I segunda, va al tercer cuerpo. Bien, la segunda extracción a 2 bar se utiliza para propósitos de calefacción. Cuando se dice carga de calefacción, el término carga significa uso, ¿no? O utilidad, un uso o un usuario, empleo. Bien, se extrajo vapor a 2 bar en una cantidad I'. El resto, que es 1 menos I', o si quieren como en el gráfico I segunda, pasa directamente a la turbina 3. La turbina 3 está conectado a un condensador. Entonces, si alguien les pregunta qué tipo de turbina han seleccionado al final o como la parte final del cuerpo, pues la respuesta sería una turbina de condensación, porque un condensador está acoplado. La finalidad de la turbina 3 es producir la mayor cantidad de energía. Por lo tanto, la presión en el condensador tiene que ser la más baja posible. Si en un examen viene una pregunta de esta naturaleza y no colocan información para el condensador, ¿de acuerdo? Van a asumir la presión más baja posible, racional o la que se utiliza mucho en los diseños. Uno de los valores que se utiliza mucho en los diseños es 0,08 bar. ¿Por qué? Porque a esa presión el vapor que sale de la turbina 3 alcanza una temperatura de más o menos 40 grados centígrados. ¿De acuerdo? ¿Y por qué ese valor? Pues porque muchas veces el agua que se dispone para el sistema de refrigeración del condensador está a 20-25 grados centígrados. Entonces hay un delta DT de 15. 20, 25 más 15, ¿cuánto es? 40. Bueno, pues por esa razón la presión en el condensador es de 0,08 bar. ¿De acuerdo? Bueno, en este momento ya tenemos más o menos identificado los caudales y ciertas características del vapor que sale de la turbina.
¿De acuerdo? Ahora vamos a analizar qué es lo que sucede con el uso del vapor. A ver, el vapor de la primera extracción, el vapor de la primera extracción se utiliza en un proceso térmico. Entonces ahora por favor tienen que recordar que en la mayoría de los procesos el vapor lo único que hace es ceder su calor a presión constante. Por lo tanto, la presión en 7, la presión en 7 será igual a 8 bar. ¿Se ve mi pantalla, jóvenes? Espero que sí. Sí, profe. Gracias. Entonces ahora vamos a pintar. A ver, aquí. Eso. Ok. Entonces, aquí en 7. Oh, perdón. La presión en 7 va a ser 8 bar. La presión en 7 es igual a la presión en 2. Todo esto lo estoy escribiendo para que cuando escribamos el código en el EES se haga más fácil. ¿Ok? Por otro lado, aquí tenemos una válvula. Entre 7 y 8 hay una válvula. En un proceso de esa naturaleza, lo que ocurre es que la entalpía en 8 es igual que la entalpía en 7. Ya está. Entonces es otra ecuación más para el ES. Ahora nos vamos al proceso de calefacción. Aquí. La presión en 3 es 2 bar. La presión en 9 es igual que la presión en 3. La presión en 4 es 0,08 bar. La presión en 5 es igual que la presión en 4. ¿Okay? Hasta ahí todo bien. El calentador de mezcla es un equipo abierto. Por lo tanto, para que pueda producirse la mezcla, todos los flujos, el flujo 8, el flujo 6 y el flujo 9, deben tener la misma presión. Por lo tanto, la presión en 6 va a ser igual que la presión en 9. Ahí ya tenemos otra ecuación para el ES. Profe, disculpe. Sí, Arriba, profe. La presión en 5 dijo que es igual a la presión en 7. 4. Ah, perdón, que A no se 4. nota bien. Sí, profe. Gracias. 4. Sí. Por lo tanto, la presión en 10 va a ser igual que la presión en 8, que la presión en 9, que la presión en 10. Eso ya está aquí. Y todo es 2 bar. Ahora, se nos está indicando que la condición del flujo que sale del mezclador es líquido saturado. X igual a 0. Ahora, en 5 también vamos a tener X en 5 igual a 0. ¿Ok? Pues ya está. A ver. Ahora, para la caldera, la presión en 1 es 40 bar. Bueno, en realidad la presión en 11, que es la presión al ingreso a la caldera, debe ser mayor que la presión en 1. Los fabricantes de caldera pues ya dicen, oye, hay una pérdida de 1%, hay una pérdida de tanto bar, pero en nuestro caso vamos a asumir que la presión en 11 es igual que la presión en 1. ¿Ok? Ya está, ya lo tenemos todo, ya lo tenemos todo. ¿Qué es lo que piden? Dice, para la central de cogeneración determinar los caudales máximos de vapor que se extraen para suministrar vapor para procesos y para la carga. Eso es álgebra, ¿cierto? El flujo de masa en 1, vamos a hacer aquí.
Flujo de masa en 1 es igual a 4000 kilogramos por hora. Ahora, en 2, flujo de masa de 2 es igual a 0,4 del flujo de masa en 1. De ahí ya tenemos el flujo de masa de 2. Ahora, el flujo de masa de 3. Flujo de masa de 3 es igual a una fracción I' del flujo de masa que es 1 menos 0,4 por flujo de masa 1. El flujo de masa de 4 es igual a 1 menos I' por 1 menos 0,4 por flujo de masa 1. ¿Dónde vamos a encontrar el valor del flujo de masa? Cuando hacemos un balance de masa y energía. Balance de masa y energía en el calentador. A ver, consejo, sugerencia para todos. Muchos están desarrollando sus pruebas ingresando directamente una ecuación, algo así como flujo de masa de 10 por h de 10 igual a flujo de masa de 9 por h de 9 más flujo de masa de 6 por h de 6. Se supone que están desarrollando una práctica, un examen, y yo, que soy el que corrijo, debiera saber a qué se refieren. Pero aquí hay algo. Estamos en un entorno en el que nosotros vamos a respetar unas reglas, cierto, pero por otro lado estamos en un entorno en el que hay mucha libertad de creatividad. ¿De acuerdo? Hay mucha libertad de creatividad. Entonces, un alumno puede utilizar esta nomenclatura y otro alumno puede poner, por ejemplo, M asterisco por H asterisco es igual a MA por HA más MB por HB. Fíjense, es una ecuación de el balance de energía en un equipo, en un proceso. Pero si no lo escriben de qué se trata, es difícil interpretar. Lo que yo sugiero es que cada vez que desarrollen un examen o una prueba, hagan mención a qué se refiere. ¿De acuerdo, chicos? Yo creo que eso nos va a servir mucho, mucho. Por favor, por favor. Entonces, dicho esto, voy a continuar. Ha sido el profe, ¿no? Flujo de masa de 6 es igual al flujo de masa de 4. Ya está. Flujo de masa de 10 es igual al flujo de masa de 8 más flujo de masa de 9 más flujo de masa de 6. Ya está. Hasta ahí ya se cumple lo que es el balance de masa. Ahora, para que se cumpla el balance de energía, flujo de masa de 10 por la entalpía en 10 es igual a flujo de masa de 8
por la entalpía de 8 más flujo de masa de 9 por la entalpía de 9 más el flujo de masa de 6 por la entalpía de 6. Cuando resuelvan esta ecuación, ahí se va a encontrar I'. ¿Ok? Cuando se resuelva esta ecuación, ahí sale I'. Y luego pues ya tenemos ya todos los flujos de masa. Eso es lo que piden en el trabajo 1. Dice, caudales másicos de vapor que se extrae para suministrar vapor a los procesos térmicos. Las fracciones de flujo de vapor lo que pide es I' e I segunda. Bueno, si ya tenemos I', I segunda es 1 menos I'. Ya está. Dice, los flujos de calor consumidos en el proceso térmico y en la carga de calefacción. Flujo de calor. Entonces, el flujo de calor vamos a poner así. Para el proceso térmico. Voy a llamar Q de proceso. El Q de proceso es igual a flujo de masa de 2 por la entalpía en 2 menos la entalpía en 7. Ya está. Ahora, proceso de calefacción. Proceso de calefacción. Q de calefacción es igual a flujo de masa de 3 por la entalpía en 3 menos la entalpía en 9. Ya está. Como el flujo másico está en kilogramos por segundo y las entalpías en kilojoule por kilogramo, todo esto de aquí está expresado en kilowatts. Igual, esto también está expresado en kilowatts. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar de diseño. A ver. Se nos ha contratado a nosotros para poder entregar energía para un proceso de calefacción. ¿De acuerdo? Un proceso de calefacción. Calefacción es un término que se entiende por su mismo nombre, pero podría tratarse de encuadres, escenarios diferentes. Uno, para hablar de un proceso térmico, un proceso industrial. Y dos, sería para hacer mención a la climatización de un lugar. Hay que calefactar un espacio. Bueno, en ambos casos se refiere a que hay que levantar la temperatura de algo. En un proceso puede ser que tengamos que incrementar la temperatura de un cuerpo. Puede ser un cuerpo sólido, un cuerpo líquido o un cuerpo gaseoso. En el segundo caso es acondicionar un ambiente. Es mejorar la temperatura y hacer que una persona se sienta más confortable. Aquí, cuando se habla de calefacción, vamos a referirnos al segundo caso. ¿Okay? Para muchos de nosotros no es familiar hablar de calefacción, porque aquí en Perú, pues, entre otras razones, por las siguientes: nuestra idiosincrasia y nuestra posición geográfica, para el caso de Lima,
hace que no se hable de calefacción. ¿Por qué? Porque durante los meses de invierno, como ahora, muchas de las personas ya están acostumbradas a ponerse, cuando están en casa, eh, una ropa gruesa y con ello se combate al frío. En las noches para dormir una frazada muy gruesa. En cambio, en otros países donde la temperatura es más agresiva, el comportamiento, la actitud de las personas, el estilo de vida es diferente. Si ustedes van a Europa, sobre todo a Europa del Norte, allí durante los meses fríos las temperaturas, pues lo más benigno es que estén cerca a cero. Por lo general están un poquito por debajo de cero. Y ahí sí se requiere que las habitaciones, ¿no? Principalmente la sala o el comedor donde la mayoría de personas hace su vida, tenga un ambiente, una temperatura muy agradable. ¿De acuerdo? Bien. Si se trata de eso, fíjense, ahora voy a compartir un poquito de tecnología por si a alguien les interesa más adelante. Esto es la esquina de una pared. ¿Ok? Ahora voy a colocar aquí un dispositivo así. Y esto está adherido a la pared. Bien, esto aquí es un radiador. El objeto del radiador es emitir energía, radiar. Para ello, viene, ojo, desde un lugar, una tubería por donde llega un fluido. El radiador no es más que un intercambiador. Y luego, aquí, en este radiador, lo que se hace es dejar la energía. Color le pongo, voy a ponerle este color así. Ya está. Con ello, la temperatura del medio ambiente, que cuando no se tiene nada, a veces es del orden, vamos a poner, exagerando, 0 grados centígrados, se llega a calentar hasta la temperatura que uno quiere, a veces 16 grados centígrados. Eso en el norte de Europa es, digamos, una situación de confort. 16 grados centígrados frente a 0 grados centígrados es una situación de confort. Y ello se ha logrado gracias a que uno ha colocado un radiador. Bueno, por el interior de esta tubería puede pasar o puede circular dos fluidos. Uno, vapor o agua caliente. El vapor ya no se usa. El vapor se estilaba a usar allá por los años 20, 30, 40, hasta el año 50. Estoy hablando de Europa del Norte. Los de Europa del Sur están más atrasados que Europa del Norte. Por lo tanto, pues se dejó de hacer pasar vapor por ahí. Actualmente, este tipo de tecnología se sigue utilizando no solo en Europa del Norte, sino en toda Europa. Por lo que por el interior de estas tuberías ya está pasando agua. Ahora, los valores están estandarizados. El agua se hace pasar por ahí entre 70 y 80 grados centígrados. Cuando llega al radiador, existe un intercambio de energía con el medio y el agua se enfría 20 grados por debajo. O sea, se enfría hasta valores de entre 50 y, sí, entre 50 y 60 grados centígrados. Y esto se devuelve. En Europa, por lo general, es bastante común que las personas vivan en edificios, por lo que los edificios suelen tener 10, 12, 15 plantas.
el agua que sale para estos propósitos de calefacción procede de un lugar que se llama casa de calderas, y eso está abajo en el sótano. Entonces, de aquí el agua va hacia la caldera. Ya está. Entonces, vamos a suponer que la caldera sea la siguiente. Sí. Aquí tenemos la caldera. Entonces, hay un colector a donde llegan todas las tuberías. Vamos a suponer a 60 grados centígrados. Y de ahí, con una bomba, se envía a la caldera a 60 grados centígrados. Bueno, pues en la caldera tenemos un proceso de combustión. Entonces aquí se quema combustible y como resultado vamos a tener agua caliente. El agua eleva su temperatura de 60 hasta 80 grados centígrados. Ya está. Esa cantidad de, de energía, esa cantidad de energía que es Q del agua, se calcula como flujo de masa de agua por la entalpía a 80 grados centígrados menos la entalpía a 60 grados centígrados. ¿De acuerdo? Esto es agua. En nuestro ejemplo, estamos utilizando vapor para esos procesos. Entonces, una solución sería, en lugar de vapor, utilizar agua. ¿Cuál es la diferencia cuando se utiliza agua? Pues estas diferencias de temperaturas, que van a ser casi las mismas, ya se va a corresponder con un fluido que no tiene que estar muy caliente. Es más caro producir vapor que producir agua. Es mucho más caro. ¿De acuerdo? Es mucho más caro. Hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta. ¿Por qué hago esto como introducción? Porque en lo que viene a continuación se hace mención a esto del cambio de tecnología. No tenemos un curso, podríamos tener, en el que se enseñe al alumno estas técnicas, ¿de acuerdo? Así como estamos haciendo el análisis para un proceso de calefacción de estancias, también el análisis es muy similar para cuando tengamos que hacer el análisis de un proceso térmico en la industria. Bueno, seguimos. Punto C. Los flujos de calor consumidos en el proceso térmico y en la carga de calefacción. Ya lo hemos calculado. En ambos casos es flujo de masa por diferencia de entalpías. Punto D. La potencia eléctrica neta que suministra la central de cogeneración en kilowatts eléctricos. Asumir que el generador tiene un rendimiento igual a 98%. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hallar la potencia total y multiplicar la potencia total mecánica y multiplicar por el rendimiento del generador, 0,98. Bueno, potencia de la turbina 1 será flujo de masa de 1 por entalpía 1 menos entalpía 2. Potencia de la turbina 2 será flujo de masa, que es igual a flujo de masa 1 por 1 menos I, por la entalpía en 2 menos la entalpía en 3. Y de la turbina 3 será el flujo de masa, que es 4000 por 1 menos I por 1 menos I'. Todo por la entalpía en 3 menos la entalpía en 4. Ya está. Sumamos, multiplicamos por 0,98 y esa es la respuesta. El rendimiento energético global de la central de cogeneración. Acabamos de calcular la potencia neta y ahora vamos a dividir por la cantidad de energía que ingresa a toda la planta. ¿De acuerdo? Bueno, aquí no nos dicen nada, pero vamos a trabajar solo con la energía que se ingresa a través del vapor. Aquí hay dos maneras de responder a
que tenemos enfrente. ¿Okay? Aquí tenemos la caldera. Por aquí ingresa el agua en estado líquido y sale en estado de vapor. Esto es la condición 1 y lo otro es la condición 11. ¿De acuerdo? Y ahora aquí ya tenemos la planta. Ahí hay una planta en el interior, hay una turbina de vapor. Lo que sí sabemos es que sale una potencia neta. ¿Okay? Bueno, ¿cuánto de energía ingresa a la planta? A la planta ingresa un Q del vapor, donde ese Q del vapor es igual a flujo de masa de vapor por la entalpía en 1 menos la entalpía en 11. Por lo tanto, el rendimiento eléctrico de la planta será igual a la potencia neta entre el calor suministrado por el vapor. ¿De acuerdo? Ya, eso es uno. Lo otro es lo siguiente, ya va más atrás. Para que pueda transformarse el líquido en vapor, hemos tenido que quemar combustible y aire. Se produce la combustión, por aquí tenemos los gases. Bueno, pues por esa razón es necesario que introduzcamos una cantidad de energía con el combustible. Toda la energía que aporta el combustible va hacia el vapor, pero no el total, sino una cantidad. Esa cantidad, Profe, sí, el rendimiento eléctrico no tiene que ser con respecto al consumo de combustible. claro, vamos ahí. Bueno, esto puede ser, sí, 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 un rendimiento eléctrico, sí. Por eso estaba mencionando esta segunda parte. Entonces, en algunos libros, pues van a encontrar, o en algunas referencias van a encontrar el cálculo de esta manera. A ver, yo prefiero que esto le llamemos un rendimiento térmico. Y ahora vamos a calcular el rendimiento eléctrico. Pero en ambos casos también es eléctrico porque se hace referencia a la producción de electricidad, solo que la base es diferente. ¿De acuerdo? Aquí también podríamos tener otro rendimiento térmico, de acuerdo de la planta, pero aquí vamos a hacer referencia a calor del combustible. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál de los dos es el que vale? Los dos valen. Los dos valen. Solo que ambos, pues, tienen connotaciones diferentes. A ver, en el primer caso,
primer caso, con esa información yo puedo encontrar el flujo de masa de vapor que me puede interesar producir con la caldera. Y en el segundo caso, el flujo de masa de combustible. ¿Okay? Ahora, si yo quiero trabajar en este escenario, me falta información. Para ello es necesario de que yo deba conocer lo que estoy poniendo ahí, el rendimiento de la caldera. Ahí es un NE, debería ser un NC, aquí un N solamente. Un N, donde ese N es Q del vapor entre Q del combustible. Entonces, como pueden ver, la expresión esta y esta de aquí, pues se parecen, ¿no? Son dos formas parecidas de escribir, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos el punto E. Para el trabajo 2, dice, elaborar una tabla con el programa ES variando el valor de la temperatura del vapor vivo en el rango de 350 a 450. Ya está. Aquí, P1 es un valor fijo, es 40. Si escribimos la ecuación con P1 igual a 40 bar, presionamos F2 y tenemos todos los resultados para el trabajo 1. Para el trabajo 2, P1 lo dejo entre corchetes. P1 igual, coloco así, luego voy a la tabla paramétrica y varío los valores entre 350 y 450 y luego, ¿qué es lo que voy a tener? Pues voy a tener la información que me piden. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que pasa con la potencia? Pues como ya hemos estudiado termodinámica, sabemos que si aumenta la presión, vamos a producir más trabajo. Por lo tanto, la potencia va a aumentar. 2. El rendimiento global de la central de cogeneración. Bueno, va a aumentar también el rendimiento. Pero aquí es donde ustedes se van a tener que lucir, jóvenes. ¿De acuerdo? Aquí. Estos trabajos de laboratorio lo van a hacer en grupos, lo van a hacer las personas que conforman el mismo grupo de proyecto. ¿Ya? Esto es una central que no tenemos en Perú. No tenemos en Perú. Esto se da más que nada en países donde el frío es muy agreste y necesariamente todas las viviendas, los edificios debían tener su sistema de calefacción. Yo voy a sugerirle que cuando hagan los comentarios, cuando comenten los resultados, revisen bibliografía y hagan mención a los sistemas de district heating es calefacción de distrito. Un distrito urbano, es un conjunto de edificios. 5 edificios es un distrito, ¿de acuerdo? 10 edificios es otro distrito. El concepto de distrito urbano no es como aquí el concepto de, no sé, pues, Magdalena, San Miguel, etcétera. ¿Ya?
es otro concepto. Entonces les voy a pedir que revisen bibliografía y traten de relacionar los resultados que están obteniendo con estos, digamos, aspectos reales en la vida de una persona. Para el trabajo número 3, dice, variando el valor de la presión de 35 a 50 bar, también nos pide que indiquemos qué pasa con la potencia eléctrica. Y que digamos qué es lo que pasa con el rendimiento global de la planta. Igual, comentar los resultados. De igual forma, pues el district heating ayuda mucho a tratar de entender por qué hay que optimizar la presión de operación o la temperatura de operación. ¿De acuerdo? Y eso que no estamos mencionando, qué pasa con los procesos. ¿Ya? A ver, trabajo 4, dice, se evalúa la conveniencia de adoptar una nueva tecnología de calefacción que requiere el empleo de agua caliente a 50 grados centígrados en lugar de vapor a 2 bar. Ya hemos estado analizando. Con este objetivo por delante, el condensador de la central de cogeneración debe operar a una presión de 0,20 bar. Ok. Ojo, atento por favor en lo siguiente. Este requerimiento ya no se va a llevar a cabo con vapor. Este requerimiento se va a llevar a cabo con agua caliente. Por lo tanto, el vapor que sale de la turbina 3 se va a utilizar para ese propósito. Así. Aquí va a ir la carga de calefacción. Ya está. Por aquí sale el condensado. Así. Va a desaparecer el condensador. En lugar del condensador, el proceso de calefacción va a hacer las veces de condensador. Ya está. Bien, en un conjunto grande de edificios, un distrito urbano, habíamos comentado que desde una caldera se manda el agua para todas las viviendas. Bueno, es como tener una única caldera grande. Aquí la única caldera grande va a ser este elemento, que es el condensador. Ya está. Así, por ejemplo, si antes el vapor llegaba a 0,08 bar, ahora va a llegar a 0,20 bar. Para esa presión, la temperatura asociada es 60 grados centígrados. O sea que aquí, que es 4, la temperatura es 60 grados centígrados. ¿Ok? Bien, ¿qué nos está diciendo el guión? El guión dice, se evalúa la conveniencia de adoptar una nueva tecnología de calefacción que requiere el empleo de agua caliente a 50 grados centígrados. Es lo que hablábamos aquí. Entonces, para recordar, tenemos un radiador, el agua llega a 50 grados centígrados, aquí hace un recorrido así, de acuerdo, interno, y luego por aquí sale a 30 grados centígrados.
esa diferencia de temperatura de 20 grados centígrados a través de radiación, pues se va al medio ambiente y se calienta la temperatura. ¿Ok? Entonces ya no se emplea valor. Esto es en una casa. Esto es en otra casa. Esto es en otra casa. Y así. Puede haber hasta 200 casas o 200 viviendas. Pero en todos ellos la temperatura en este lado es 50 y la temperatura en este lado es 30. Finalmente, todos estos puntos se juntan y de aquí con una bomba se envía a una caldera. Igual, de la caldera viene desde un punto y desde ahí se distribuye a todos los sitios. Entonces, esto aquí viene de la caldera. Ahora, la caldera no es otra cosa que un intercambiador de calor. Ya está. Entonces, a la caldera le llega el agua a 30. Ojo, esto está a 30 grados centígrados. Esto aquí está a 50 grados centígrados. Entonces, el agua llega a 30 grados centígrados. En la caldera se calienta hasta 50 y luego el agua sale a hacer su trabajo. Aquí está la calefacción. Bueno, pues esto que acabo de comentar es lo que vamos a ver arriba. Aquí. ¿Ok? Ahí está. Si ese es el sentido, entonces aquí es así. Ya está. El agua, ¿a cuánto viene? El agua viene a 30 grados centígrados y se va a 50 grados centígrados. 50 es menor que 60. Entonces, ¿eso dónde lo vamos a ver? Eso lo vamos a ver aquí, miren. Voy a colocar en... Ya está. Aquí tengo la temperatura en 4. Este es el punto en 4. Y por aquí tengo en 5. Profesor, pero esa temperatura y presión no es a la salida del condensador. Perdón. Esa temperatura no es a la salida del condensador. 4 es la temperatura que ingresa. Bueno, es que ya no va a haber, para el segundo caso ya no hay condensador, estamos reemplazando por un proceso de calefacción. 4 Pero es la salida de la turbina. entonces sí, igual se conserva el proceso de calefacción de 2 bar, ¿no? ¿Perdona? Igual se conserva el proceso de calefacción de 2 bar. No, 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 ahora es a 0,20 bar y estamos con agua a 60 grados, o con vapor a 60 grados centígrados. No, claro, pero en paralelo también se da la de 2 bar. No, no, ya no, ya no. Es que esto se reemplaza. El proceso o la carga de calefacción desaparece y esa carga de calefacción se atiende con el vapor que sale de la turbina. A ver. Ahora lo vamos a vender de otro modo.
estas son las condiciones actuales de operación de la planta. Hemos llegado allí y ahora vamos a mejorar, ¿de acuerdo? Somos ingenieros y nos piden que mejoremos las prestaciones, que mejoremos la eficiencia, ¿de acuerdo? Llegamos ahí y nos damos cuenta que aquí hay un consumo de vapor, ¿de acuerdo? Hay un consumo de vapor. Ese vapor se consume para calefacción. Pero nosotros sabemos que para, digamos, climatizar un ambiente existen muchas tecnologías. Se los voy a comentar rápidamente a ustedes. Entiendo que como en Perú no tenemos estas necesidades, no nos resulta familiar, ¿de acuerdo? Hay diversas tecnologías de calefacción. Una de ellas es utilizando radiadores. Entonces, los radiadores, que es muy similar a lo que dibujé, puede funcionar con vapor, puede funcionar con agua caliente, hot water, y bueno, normalmente con esos dos. Luego hay otra tecnología que son de los fan coils. Cuando es fan coil, eso sí, solo funciona con agua caliente. Y luego tenemos lo que se conoce como suelo radiante. Suelo radiante. Y eso funciona con agua caliente. Bueno, aunque se hable solo de vapor o de agua caliente, cada uno de ellos tiene su particularidad. Cuando se trabaja con vapor, se trabaja con vapor a 120 grados centígrados. Los radiadores funcionan con agua caliente más o menos a 80 grados centígrados o en un rango desde 60 o 50 grados centígrados hasta 80. Cuando es con fan coil, el agua que se hace circular más o menos es de unos 35 grados centígrados. Y cuando es suelo radiante, 30 grados centígrados. Son tres tecnologías diferentes. Entonces, como pueden ver, dependiendo de la temperatura del agua, uno puede optar por usar radiador o fan coil o suelo radiante. ¿De acuerdo? Ahora, hemos preguntado al usuario qué tecnología tiene y el usuario nos ha comentado que pues tiene radiadores. Si tiene radiador, nosotros vemos que no es necesario usar vapor, sino simplemente agua a 50 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que conseguir calentar el agua a 50 grados centígrados. ¿Desde cuánto? Desde 30. A ver. Esto es 30 grados centígrados y esto es 50 grados centígrados. Actualmente en el condensador tenemos vapor que está saliendo a 40 grados centígrados, ¿de acuerdo? A 40 grados centígrados el vapor ingresa al condensador y se enfría. Bueno, pues aquí tenemos X igual a 1 y aquí X igual a 0. Ya está. Aquí tenemos el punto 4 y aquí tenemos el punto 5. Se ha condensado. ¿Okay? En lugar de que el calor se pierda en el condensador, porque en el condensador pues se enfría ese vapor y se manda el calor al ambiente, se está proponiendo que el vapor salga a una temperatura más alta para aprovechar ese calor en un proceso de calefacción. Pues vamos a condicionar. Si la temperatura más alta es 50, le sumo 10. ¿Cuánto sería? 60. Bueno, entonces aquí tengo 60 grados centígrados. Aquí también 60 grados centígrados. Voy a tener un proceso de condensación. Entonces aquí sería 4 y esto sería 5. Ya está. Para que la temperatura del vapor que sale de la turbina sea 60,
la presión aquí tiene que ser 0,20 bar. Y eso es lo que dice el ejercicio, eso es lo que dice la prueba. Ya está. Eso es lo que tenemos. Entonces, esa es la situación que vamos a provocar a la salida de la turbina 3. Por lo tanto, esto desaparece. Esto desaparece y en su lugar voy a colocar un intercambiador de calor. Ya está. Ese intercambiador de calor va a funcionar como un condensador. Aquí voy a seguir teniendo mi estado 4. Voy a seguir teniendo mi estado 5. Ahora, ¿quién va a condensar este vapor? Aquí ingresa un vapor. El vapor que sale de la turbina. Quien va a condensar es el agua que se va a utilizar en el proceso de calefacción. Ya está. En contracorriente, si el vapor fluye en esta dirección de 4 a 5, entonces en sentido contrario voy a dibujar la corriente que va a ingresar, la corriente de agua que va a ingresar al intercambiador de calor. Entonces aquí tenemos una temperatura de entrada y una temperatura de salida. La temperatura de salida, ¿cuánto va a ser? 50 grados centígrados. La temperatura de entrada, 30 grados centígrados. Esto no teníamos por qué saberlo, solo nos dan este dato. Ya está. Con ese dato ya sabemos, si es que esto es 50, se busca que la temperatura en 4 esté por encima de 50. ¿Cuánto? 10 más. De 4 a 60 grados centígrados. Ya está. Ahora, ¿cuál es la ventaja de haber pensado en este tipo de propuesta? Que ahora, fíjense, ahora el vapor que normalmente se extraía en 3 y que iba a ir a un proceso de carga y calefacción, pues ya no sale. Ahora, ese vapor pasa a la turbina 3. Ahí hay un flujo de masa en 3. Antes, ¿cuánto teníamos de vapor en la turbina 3? Vamos a suponer que era un M4 igual a 0,2. Si el M3 era 0,1, ahora el M4 será 0,2 más 0,1, 0,3. Beneficio, se produce más potencia eléctrica. Lógicamente ha disminuido el delta de H porque a la salida hay otra condición de operación, pero como hay más masa, fíjense, se puede incrementar la potencia. Bien, esto es una solución pues, que podría resultar beneficioso para el industrial que está pensando en cómo ahorrar energía en forma de vapor. Levante la mano aquel que no ha entendido para poder repetir. O si alguien tiene alguna duda, por favor que me lo pregunte. ¿Todo se entiende? Ok, como no dicen nada, voy a suponer que sí. Ya está, ese es el trabajo 4. ¿No? Dice, para este nuevo contexto, dibujar un esquema nuevo, o sea, la nueva configuración de equipos. Pues ya está la nueva configuración de equipos. Entonces, en lugar del cuadradito de la carga de calefacción, ahí solo va una, ni siquiera va nada, ni siquiera va una línea. Desaparecería todo, ¿cierto? O sea, desaparecería esto. Ya no va, ya no existe. ¿Estamos de acuerdo, chicos, o no? Hola. Bueno, 2. Calcular la potencia eléctrica neta. Bueno, pues ya como hay una nueva configuración, entonces 2 con 3, ahora
es una sola turbina, ¿cierto? Entonces la potencia de la nueva turbina será el flujo de masa, que es igual a 4000 por 1 menos 0,4. El 0,4 es constante, no cambia. El I' sí cambiaba. Ya está, ya tenemos el flujo de masa. Tenemos la entalpía en 2, tenemos la entalpía en 4. Ya está. Lo único que va a cambiar es la presión en 1, ¿no? Cuando tengamos que cambiar, o no nos piden eso. Ah, bueno. Como no nos piden nada de eso, vamos a trabajar con P1 40 bar. Asumir que el generador eléctrico tiene un rendimiento de 98%. Muy bien, dice. Calcular el rendimiento energético global de la central de cogeneración. Ahí está. El rendimiento de la planta. ¿De acuerdo? Como no tenemos de dato el rendimiento de la caldera, pues solo incluyamos el trabajo neto y el calor que aporta el vapor al ciclo. ¿De acuerdo? Ya está. Ya hemos acabado todo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Profesor, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Quién? Rodrigo, Dígame. usted está diciendo que debemos asumir que la turbina 2 y la turbina 3 se comportan como una sola, ¿no? Claro. Pero, o sea, si nos Para el ponemos caso 4, ¿ah? ajá, pero si nos ponemos en el contexto de que usted dice que llegamos a la planta y vemos que podemos cambiar la configuración, o sea, realmente son dos turbinas por separado y cada una tiene una eficiencia isotrópica. No, 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 no. En realidad, lo que pasa es que es una sola turbina. A ver, es así. Ah, con diferentes presiones, con diferentes niveles de presión. Sí, sí, sí. A ver, ahora vas a ver. En realidad, lo que se tiene es lo siguiente. A ver, de acuerdo, este es el ingreso. Bueno, vamos a poner aquí. Aquí tenemos x igual a 0. X igual, no sé, pues 10. A ver, en x igual a 0 hay una presión. En x igual a 10 hay otra presión. Por lo tanto, ya el fabricante sabe a qué distancia más o menos se tiene una determinada presión. Si yo quiero extraer este vapor vamos a suponer que P1 aquí sea 40 bar igual, y que aquí a la salida es 1 bar. Entonces los fabricantes ya más o menos saben en qué punto uno puede extraer vapor a 10 bar, a 8 bar. Entonces, a efectos de simplificar los cálculos imaginariamente, puedo trazar por aquí una línea y diré, pues, oye, este es un cuerpo T1, este es un cuerpo T2 y un cuerpo T3. Ya está. Eso. Si ahora ya no hay este flujo, T2 con T3 es un solo cuerpo. ¿De acuerdo? Rodrigo, ¿está por ahí o no? Sí, perfecto, Ya, claro. Rodrigo. Rodrigo. Ya, ¿alguna pregunta más, chicos? Ahora vamos a pasar a el laboratorio 4. Perdón, laboratorio 5. Unos minutitos para que puedan leer el laboratorio 5. ¿Ya? 5 minutos para leer el laboratorio 5.
Hola, ¿podemos empezar, chicos? A ver, voy a mostrar la pantalla. Yo creo que sí, profesor. Ya está. Este es el laboratorio 5. Trata sobre los sistemas de refrigeración. ¿Qué es lo que perseguimos nosotros? Trabajar en el entorno de la eficiencia energética de instalaciones de producción de frío. El objetivo de este laboratorio es identificar oportunidades que nos sirvan para mejorar el uso de la energía en instalaciones de refrigeración. Pero también vamos a evaluar qué influencia tienen diversos parámetros sobre el índice de eficiencia energética. ¿Qué parámetros? La temperatura de evaporación del fluido refrigerante, la temperatura de condensación y la calidad del compresor. Son tres aspectos que tenemos que tomar en cuenta cuando hagamos un trabajo de eficiencia energética en este tipo de plantas. ¿Ok? Bien. Lo que se muestra ahí es un esquema de la configuración de equipos en la planta. Tenemos un sistema en cascada, ¿de acuerdo? Tenemos un sistema en cascada. Tenemos aquí un primer lazo, un segundo lazo. El evaporador se encuentra en el lazo inferior. Nos dice el guión que el evaporador debe permitir que se extraiga 10 toneladas de refrigeración, donde cada tonelada de refrigeración es igual a 3.517 watts térmicos. ¿De acuerdo? Para mejorar las prestaciones, se diseña un proceso de compresión en 2 etapas, donde se utiliza como fluido refrigerante al 404A. Por el evaporador está circulando 404A. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide eso. A ver. Aquí hay datos. Dice, a la primera fase de compresión ingresa vapor saturado a menos 30 grados centígrados. Si es que es vapor saturado, X en 1 es igual a 1. Y aquí la temperatura en 1 debe ser menos 30 grados centígrados. La cámara flash y el intercambiador de calor directo operan a 4 bar. O sea que la presión en 6 debe ser 4 bar. La presión en 9 debe ser igual que la presión en 6. La presión en 7 debe ser igual que la presión en 6. Todos ellos 4 bar. El condensador opera a 12 bar. La presión en 4 es igual a 12 bar. La presión en 5 es igual que la presión en 4. A ver. ¿Qué más? A las válvulas de expansión de alta y de baja ingresan líquido saturado. Bueno, X en 7 igual a 0. ¿Dónde está la otra? X en 5 igual a 0. Ya está, muy bien. Los compresores desarrollan procesos isoentrópicos. Eficiencia isoentrópica igual a 1, eficiencia isoentrópica igual a 1. Ya está. A ver, aquí hay una información que está oculta, pero sería interesante que lo veamos. Dice, intercambiador de calor
de contacto directo. Eso quiere decir que se mezclan. Para que exista contacto directo y se mezclen, eso significa que la presión en 2 tiene que ser igual que la presión en 9. Y la presión en 3 tiene que ser igual que la presión en 9. Por lo tanto, ya tenemos información para el compresor 1 e información para el compresor 2. Determinar la potencia en kilowatts consumida por cada compresor. Vamos a empezar por el compresor 1. Vamos a agregar más información. ¿Qué más? Bueno, pues por aquí está circulando el R404A. Ya está. A ver, con X igual a 1 y T menos 30 grados centígrados se puede conocer la entalpía en 1. ¿Cierto? Ya está. ¿Qué más? Aquí en la cámara flash. En la cámara flash ocurre una separación. Por 6 ingresa una mezcla de líquido más vapor. Líquido más vapor. ¿De acuerdo? Ingresa súbitamente a la cámara flash y allí se produce la separación. Por 9 sale vapor y por 7 se va el líquido. Bueno, pues ya está ahí. Entonces, X en 9 es igual a 1. ¿Okay? X en 9 es igual a 1. Vamos a suponer, a ver, que por aquí está circulando una cantidad M de refrigerante. El QL evaporador es igual a 10 toneladas. Una tonelada es 3.517 o 3.517. Multiplicamos por 10 será, por 10, perdón, 35,17 kilowatts. ¿De acuerdo? A ver, ¿cuánto es la entalpía en 7? La entalpía en 7, conociendo X igual a 0 y P7 igual a 4, la entalpía en 7 se conoce. La entalpía en 8 será igual que la entalpía en 7. Ya está. Entonces ahora vamos a calcular la potencia en el compresor 1. La potencia que consume el compresor 1 será igual al flujo de masa de refrigerante por la entalpía en 2 menos la entalpía en 1. El flujo de masa de refrigerante, eso se puede obtener de el calor que se extrae en el evaporador. Calor que se extrae en el evaporador es igual a flujo de masa de refrigerante por la entalpía en 1, que ya se conoce, menos la entalpía en 8. La entalpía en 8 es igual que la entalpía de 7, la entalpía en 1 se conoce. Esto es 35,17 kilowatts y de aquí sale el flujo de masa de refrigerante. Bueno, pues este valor se reemplaza y con eso ya obtenemos la potencia del compresor 1. ¿Qué más pide? El rendimiento energético, el COP del sistema. Aquí voy a hacer un pequeño comentario. El COP del ciclo tiene un valor y el COP del sistema tiene otro valor.
para poder calcular el COP del sistema, nosotros tenemos que tomar en cuenta todos los flujos de energía. Aquí simplemente estamos tomando en cuenta a los equipos principales que comportan el ciclo. Y realmente la pregunta debería ser, calcule usted el rendimiento del ciclo. ¿Por qué? Porque no tenemos información acerca de cuál es la cantidad de energía que gastaría una bomba para el sistema de enfriamiento del condensador. No sabemos si el condensador se va a refrigerar con agua, se va a refrigerar con aire. Si se refrigera por aire, pues no tenemos la potencia de los ventiladores. ¿De acuerdo? Entonces aquí la parte B se debe entender como que están pidiendo el rendimiento energético del ciclo. ¿Okay? Entonces, para el ciclo, el COP es igual a siempre un índice de rendimiento se calcula como producto entre recursos, siempre. ¿Cuál es el producto que se busca al diseñar este tipo de plantas? El producto es un número equivalente a la cantidad de calor que se va a extraer del evaporador. Q del evaporador. Para poder extraer calor en el evaporador, nosotros tenemos que invertir. ¿Qué vamos a invertir? Energía. Bueno, pues la energía que se invierte sirve para poder mover ambos compresores. Por lo tanto, el insumo es la energía que se gasta en mover los compresores. Será potencia del compresor 1 más potencia del compresor 2. Le vamos a llamar expresión alfa. La potencia del compresor 1 ya la tenemos. El calor que se extrae en el evaporador ya la tenemos. Ahora lo único que falta es calcular la potencia en el compresor 2. Para el compresor 2, la potencia es igual a flujo de masa de refrigeración por la entalpía en 4 menos la entalpía en 3. A ver, de 4 no tenemos mucha información, ¿no? Más que la presión. ¿Qué más? Pero sabemos que el compresor 2 desarrolla un proceso isentrópico. Por lo tanto, la entropía, aquí tenemos la entropía en 3, y aquí la entropía de 4 es igual que la entropía de 3. Con presión y con entropía ya podemos calcular la entalpía. O sea, por lo tanto, este valor de entalpía de 4 se conoce. La entalpía de 3. Tenemos la presión de 3. ¿Qué más? Para la entalpía de 3 tenemos que hacer lo siguiente. Para calcular la entalpía de 3 hacemos un balance de masa y de energía en el calentador de contacto directo, en el intercambiador de contacto directo. Ya está. ¿De acuerdo? A ver. Por aquí está yendo el flujo de refrigerante. Bueno, flujo de refrigerante 1. Por aquí pasa otro flujo de masa de refrigerante 2. Y por 3 tendremos un flujo de refrigerante 3. Flujo de refrigerante 1. Ya está, refrigerante 1. Ya está. A ver, H3. Entonces, hacemos un balance de masa primero. El flujo de masa de refrigerante 3 va a ser igual al flujo de masa de refrigerante 2 más flujo de masa de refrigerante 1.
¿Ok? Por otro lado, a ver, ya está. Por otro lado, el flujo de masa de refrigerante 3 por la entalpía de 3 es igual al flujo de masa de refrigerante 1 por la entalpía de 2 más el flujo de masa de refrigerante 2 por la entalpía de 9. Ya está. Resolvemos ambas ecuaciones y de ahí vamos a obtener el H de 3. Esto se lleva a la ecuación en alfa y finalmente vamos a tener la expresión de la potencia del compresor 2. Si se tiene la potencia del compresor 2, reemplazamos en alfa y ahí vamos a obtener el COP. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Tienen alguna pregunta? Hola, ¿todo claro? Voy a preguntar. A ver, ¿a quién le pregunto? A ver, Jared, ¿todo bien? ¿Está Jared o no? Nada. Cavani, ¿está Cavani? Tampoco. Bueno, Frei López. Uy, no hay nadie. A ver. Levanten la mano los que están, por favor. Aquí estoy, profesor. Aquí estoy, profesor. Dos nada más. Tres. A ver. 4, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ok. 13. 14, ok. Ya, hay 14. El resto, 5, ya todavía no están. O no sé, me han dejado ahí un cartón piedra y están haciendo otra cosa. A ver, quisiera saber si se entiende o si se entendió el proceso de resolución. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿Se ha entendido todo? Ya, voy a entender que sí. Ok. Bueno, el trabajo 1 ya está resuelto. Para el trabajo 2 tiene una connotación muy parecida al trabajo del laboratorio 4, ¿no? Vamos a utilizar el programa ES porque vamos a variar unos valores. En este caso, la temperatura del vapor saturado que ingresa al compresor de baja presión. Ahora, aquí yo ya no doy un rango. Aquí ustedes van a acomodar ese rango. Van a tener que jugar con el ES. Eso es lo bueno del ES frente a otros tipos de software. ¿Okay? Van a escoger unos valores tal que no caigan en cosas sin sentido. Entonces van a escoger un rango de temperaturas y van a indicar qué es lo que pasa con la potencia del compresor. ¿Qué pasa cuando la temperatura es diferente a menos 30? Cuando es menos 35, cuando es menos 25, ¿qué es lo que pasa? ¿Se consume más, se consume menos? Si subo, o sea, si tomo un valor más caliente, en lugar de menos 30, menos 25, ¿voy a gastar más en los compresores? Si la respuesta es no, entonces cuando esté en una situación similar, mi idea tendrá que ser que le podré decir al operador, oiga, está con la temperatura muy baja, no es necesario, suba un poco la temperatura y con eso usted va a consumir menos energía en el compresor. Esa es la razón de ser de este tipo de trabajos. ¿Ok? Como ya modificaste la temperatura, ahora habrá que calcular el COP. ¿Qué es lo que pasa con el COP? Entonces, si el COP aumenta, quiere decir que para la misma cantidad de calor que estoy extrayendo en el evaporador, estoy consumiendo menos energía eléctrica. Por lo tanto, desde el punto de vista de operación, es más económico. Si eso pasa, es lo que voy a sugerir. Por el contra, si es que, no sé, elevo la temperatura y se ve que se consume más energía en el compresor, oye, pues mejor no hay que ir por ahí. Si acaso, si con menos 30 va bien, vamos a poner menos 32, a ver si mejora.
¿De acuerdo? Esa es la idea. Eso es lo que ustedes se tienen que llevar consigo. Aquí no estoy pidiendo que ustedes se pongan en una situación de resolver un problema de termodinámica, sino que tiene su sentido. Bueno, en el primer caso hemos modificado la temperatura del vapor saturado que ingresa al compresor de baja presión. Ahora lo que vamos a modificar es la temperatura de condensación. ¿De acuerdo? Para eso vamos a modificar la presión de salida del segundo compresor. ¿Okay? Nosotros tenemos actualmente, a ver, 12 bar. ¿Qué pasa cuando en lugar de 12 hay 11 bar? Si es que hay 11 bar, ¿cuánto es la temperatura? ¿A qué temperatura se llega aquí? ¿Cuánto es la temperatura en 4? Si la temperatura en 4 es mucho mayor que la temperatura ambiente, porque del condensador se va al ambiente, entonces pues estamos elevando mucho. Si es que está 5 grados por encima, podríamos cuestionar y deberíamos elevar un poquito más. Ustedes ya se van a percatar que si la temperatura del medio ambiente es 25, que no se dice nada, si le suman 10 sería 35. Entonces con el EES van jugando, van cambiando las presiones y cuando llegan a una temperatura de 35 grados centígrados, ahí se paran y empiezan a decir, bueno, para esta presión se tiene esta temperatura y con ello se consigue rechazar todo el calor del condensador. Y eso puede ser una estrategia que, faltando revisar la economía, puede ser conveniente o no. ¿De acuerdo? ¿Qué significa usar el compresor y llevar la presión 4 a más presión? Significa mayor gasto de energía. ¿De acuerdo? No se puede colocar a cualquier presión a la salida del compresor. Ya está, eso es el trabajo 4. Ahora, el trabajo 5. Dice, elaborar una lista de nuevos fluidos refrigerantes comerciales que van a reemplazar al fluido R404A. Efectivamente, este fluido ya va a caer y ha caído en desuso. Ahora, cuando estemos trabajando con el R404A, vamos a determinar el potencial de calentamiento atmosférico. Esto ya es tarea para ustedes, es un poco de investigación. Entonces, cada fluido tiene su propio potencial por kilogramo. ¿Okay? El R404 tiene un índice de potencial de calentamiento. El R234F igual, el 537 igual, el 707 igual, cada uno de ellos lo tiene. Y eso se debe a su composición. Entonces ahora lo que yo les estoy pidiendo es que elaboren una lista al menos de 5 fluidos refrigerantes y para cada fluido refrigerante se establezca su potencial de calentamiento atmosférico. Como ya tienes 5 fluidos, vas a estar en 5 situaciones diferentes del evaporador. Los 5 fluidos, ojo, los 5 fluidos no van a trabajar siempre a la misma presión ni a la misma temperatura. El fluido 1 puede ser que trabaje a menos 30, pero el fluido 2 quizá a menos 35 o a menos 20. El fluido 3 igual, el fluido 4. Entonces, para cada situación ustedes van a calcular qué cantidad de calor van a extraer en el evaporador usando esos fluidos. De eso va. ¿De acuerdo? Presión de trabajo en el evaporador. Si modifican la temperatura, ya se modifica la presión. Presión de trabajo en el condensador. Aquí. Habrá que ver cuál es la presión en 2. ¿De acuerdo? Y con eso, pues vamos a establecer la presión en 4. Van a tomar en consideración un valor para la temperatura ambiente. Casi siempre se toma 20 o 25 grados centígrados. Podrían tomar ustedes 20 grados centígrados. Y en función de eso, pues hacer todos los comentarios respectivos, ¿no? Como la temperatura en el medio ambiente es 20 grados centígrados, vamos a elevar la presión en 4, tal que la temperatura asociada
sea 20 más 10, 30 grados centígrados. ¿Ya? De eso va el trabajo 5. Y luego calcular el COP, que es trabajo neto, perdón, calor en el evaporador entre la suma de los trabajos del compresor. Ya está. ¿De acuerdo? Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Todo bien, profe. De acuerdo. A ver, para esto tenemos 2 semanas. ¿Ya? 2 semanas. Hoy estamos 5 y el 19 se entrega. ¿Ya? Ahora, si gustan, pues los voy a poner en las salitas y vamos a trabajar. ¿Ok? Voy a formar 6 grupos.